Vamos al mapa mental 3. Mapa mental 3, no se preocupen, nos queda 30 minutos. Mapa mental 3, neumonía. Acá sencillísimo. ¿Qué es lo que suelen preguntar en neumonía? El concepto no lo preguntan, no sé por qué, pero el concepto de neumonía, siempre acuérdense, es nuevo infiltrado en la radiografía de tórax. Eso se llama hoy en día concepto gold estándar. O sea, yo no puedo tener una neumonía si no tengo nuevo infiltrado en la radiografía de tórax. ¿Ya? O sea, sea neumonía de la comunidad, sea neumonía intrahospitalaria, sea neumonía aspirativa, cualquier neumonía. Entonces, por eso es que pregunta clásica, ¿cuál es el examen clave, ¿no? el examen auxiliar que no puede faltar una neumonía? Radiografía de tórax. Es el más útil y es el examen, lo clave para poder definir nuevo infiltrado de tórax, que como se les digo, se lo considera el concepto GOLD. O sea, tiene que estar, tiene que definirse un nuevo infiltrado. Entonces, nuevo infiltrado, en el caso de la comunidad, es con síndrome parenquimal asociado. Entonces, síndrome parenquimal, que es tos con expectoración, la clínica básica, ¿no? Tos con expectoración, lo que se llama síndrome parenquimal. Entonces, que puede sumarle más o menos, ¿eh? Que puede incluso hasta tos seca, porque tenemos también los atípicos, pero tiene nuevo infiltrado. Okay. Entonces, un paciente en la comunidad, empecemos con la comunidad. Un paciente comunitario tiene dos clínicas bien definidas y para el examen es la pregunta más clásica. ¿Okay? La NAC típica, o sea, la neumonía típica, que es brusco, tos productiva y síndrome de condensación. ¿Qué cosa es un síndrome de condensación? Un síndrome de condensación, hay dos cosas que no deben faltar en el concepto de condensación. Soplo tubario y crépitos finos. Entonces, soplo, tubario y crépitos finos. Eso es lo más constante, lo más específico. Obviamente que un síndrome de condensación además tendrá vibraciones vocales incrementadas, disminución del murmullo, pero no abolición. ¿Eh? No abolición. Recuerden que abolición es derrame, es neumotórax. ¿Ok? Este tiene disminución de murmullo, pero tiene crépitos finos, soplo tubario e incremento de la transmisión de la voz, vibraciones vocales incrementadas. Es lo característico del típico. Entonces, el NAC típico es brusco, tos con expectoración brusca, febril, siempre febril, muy febril. ¿Ok? Entonces, son pacientes febriles, todo es brusco, es 48 horas de evolución generalmente. Esos pacientes con neumonía típica de la comunidad, el más frecuente es el neumococo, que es el más frecuente de todos en general. ¿Cuál es la pregunta clásica de neumonía? Caractericen la neumonía. Entonces, ¿cómo caracterizo la neumonía? Entonces, me dicen a mí esto, ese es neumococo. Entonces, ¿cómo será un neumococo? Una neumonía típica, o sea, todo brusco, asociado ¿a qué? A que sea un paciente adulto y postgripal. Eso es lo más característico. La neumonía por neumococo es la típica neumonía postgripal. Mi paciente estuvo con gripe, estaba mejorando, es un proceso viral, y de pronto comienza a hacer tos, expectoración en forma brusca con fiebre. Eso es típico del neumococo. Entre 25 y 60 años. Ese es el adulto. ¿Ok? ¿Y qué otra característica tiene el neumococo? ¿Algo más? Sí, tiene una característica especial, tos herrumbrosa. Tos herrumbrosa. Y además de ser el más frecuente de todos. El más frecuente de todos. Es la neumonía más frecuente de todas en general. Es obviamente el más frecuente de los típicos y en general constituye el 40% de todas las neumonías de la comunidad. ¿Okay? El número 1 de las neumonías de la comunidad. 90% de los típicos y 40% de la tabla general. Mientras que el que le sigue en las típicos de la comunidad es el Haemophilus. Y el Haemophilus influenza, en el caso de la neumonía de la comunidad, se suele ver en pacientes muy específicos. Entonces, Haemophilus, vamos a pensar, no lo dije hace un momento en EPOC, ¿cuál es la bacteria que más infecta al paciente con EPOC? Haemophilus influenza. Acuérdense siempre, Haemophilus influenza. Entonces, Haemophilus influenza característicamente hace neumonías en pacientes alcohólicos, con EPOC y desnutridos crónicos.
O sea, esos son los pacientes que suelen hacer neumonías por hemófilos. Desnutridos crónicos, EPOC y alcohólicos. Esos son los hemófilos. Sigue siendo una neumonía típica, ¿no? O sea, brusca, con tos, con expectoración y fiebre. Okay. Mientras que, ¿cómo serán los atípicos? El atípico es una neumonía es insidiosa, 1 a 2 semanas de evolución. Es insidiosa, tos seca y el patrón ya no es condensación, sino el patrón es intersticial. El patrón es característicamente intersticial. Entonces, la neumonía atípica, ¿qué es lo que más se pregunta en la neumonía atípica? Igual, caracterícenlo. La caracterización. ¿Cuál es el más frecuente de todos los atípicos? Micoplasma. Y el micoplasma es el número 2 de la tabla general, o sea, a neumococo le sigue en la tabla general con un 25%, es el número 1 de los atípicos. Pero es el número 2 de la tabla general. ¿Y por qué es el número 2 de la tabla general? Porque es la principal neumonía, es la principal neumonía del adolescente y joven, o sea, de ustedes. Adolescente y joven, entre 15 y 25 años es su pico de acción, ¿ok? Entonces, del adolescente y el joven. Entonces, micoplasma es atípico, o sea, tos seca, febrícula, cefalea, mialgia, ¿no? Entonces, ese es lo característico del atípico. ¿Y algo más tiene micoplasma? Sí, adolescente o joven, ya hemos dicho, pero puede tener rash dérmico. Esa es una característica del micoplasma específico. O puede tener dolor de oído, otalgia por meningitis bulosa, por inflamación del tímpano, o puede tener crioglutininas frías positivas. Entonces, puede tener rash, otalgia o crioglutininas frías, y esas crioglutininas producirme una anemia hemolítica autoinmune. ¿Se dan cuenta? Entonces, esas características del micoplasma. O sea, es el mejor caracterizable micoplasma. Número 1 de los atípicos, número 2 de la general, no, es el más frecuente en adolescentes y jóvenes, el que produce rash, dolor de oído u otalgia, también llamado así, por meningitis bulosa, o el que produce rash dérmico o crioglutininas frías. Okay. Mientras que el otro atípico, hay 2 atípicos más que hay que acordarse, la clamidia pneumoniae y la legionella pneumoniae. La clamidia pneumoniae no es tan caracterizable, pero suele ser más frecuente en ancianos. O sea, es el atípico de los ancianos. No es muy caracterizable, no tiene otra. Suele producir encefalopatía en los ancianos. O sea, el anciano suele tener trastorno de sensorio cuando hace esa neumonía. ¿Ok? Clamidia pneumoniae. Hay otra clamidia que a veces nos olvidamos, que es la clamidia psittacea, y cuya característica fundamentalmente es que es la neumonía asociada a criar aves en la ciudad, no en el campo, en la ciudad. Aves no de corral, sino las aves, ¿no? De la ciudad. ¿Cuáles son las aves de la ciudad? La paloma, la rata con alas, ¿no? Esa es la paloma, acuérdense, ¿no? La paloma o a veces aves, ¿no? Canarios, etcétera. O sea, alguien que cría aves o alguien que limpia jaula de aves. Ese es característico de clamidia psittacea, ¿ok? Y por último, la legionela, que es una neumonía también atípica y a veces típica, es mixta, puede ser mixta, pero la legionela tiene características interesantes porque se suele dar en pacientes expuestos a aire acondicionado. Generalmente gente que trabaja en aire acondicionado o que viene de un ambiente con aire acondicionado, es lo característico. También puede producir hematuria. Es una pregunta que se ha hecho afuera alguna vez. Una neumonía atípica con hematuria, ¿en qué piensa? Legionela. Una neumonía atípica con bradicardia, ¿en qué piensa? Legionela. ¿Okay? Esas son otras características raras de la legionela. ¿Okay? Bradicardia, hematuria. ¿Okay? Entonces, y lo más frecuente asociado a el hecho de que se coge cuando has estado mucho tiempo con aire acondicionado. Estos son los típicos y atípicos. ¿Cómo manejamos una neumonía? La otra gran pregunta, ¿cómo manejamos una neumonía? Primero, decisión si se hospitaliza o no. O sea, lo hospitalizo cuando tiene un CUR 65 de 2 o más. Entonces, ¿qué cosa es el CUR 65? Es un score de mortalidad a 30 días.
Y entonces yo tengo la sospecha que mi paciente se me va a morir si es que no lo hospitalizo. O sea, mi paciente, ¿por qué? Porque tengo una estadística. Con 0 puntos se mueren menos del 1%. Con 1 punto se mueren menos del 2%. Pero con 2 puntos ya se mueren casi el 10%. O sea, por eso es que con 2 lo hospitalizo. Y con 5 puntos se mueren alrededor del 50%. Entonces lo meto a UCI. El de 5 lo meto a UCI. Entonces lo que ya lo tienen acá. ¿Cuáles son los criterios? Ya sabemos que es 65, edad mayor de 65, y el CURB es la C de confusión o coma, o sea, el paciente trastorno del sensorio, la U del boom o uria, una uria mayor de 42, un boom mayor de 19, o la R, que es frecuencia respiratoria mayor de 30, o la B, hipotensión. ¿Qué significa hipotensión? Pero sistólica menor de 90, diastólica menor de 60. ¿Ok? Entonces, de esa manera le doy los puntajes. Entonces, yo agarro y le doy los puntajes. Eso lo vamos a ver bien bonito, lo vamos a ver en la fase de banco, ¿no? Cuando hagamos un poquito de banco. ¿Sí? Entonces, ese es así. Entonces, este paciente tiene su CURB 65, que me indica hospitalización o me indica ambulatorio. Entonces, cuando el paciente es ambulatorio, o sea, no lo hospitalizo, si el paciente es ambulatorio, yo lo voy a manejar de acuerdo a factores de riesgo. Entonces, un paciente ambulatorio sin factor de riesgo de resistencia, ¿cuáles son los factores de riesgo? Sencillito nada más. Si tiene más de 65, es factor de riesgo. Es la edad primero. Si es alcohólico, tiene factor de riesgo. Si usó antibiótico los últimos 90 días, tiene factor de riesgo. Si el paciente tiene algún riesgo de inmunosupresión, VIH, corticoterapia, cáncer, activo, factor de riesgo. Si el paciente tiene algún factor de enfermedad crónica, que es, cuando ustedes escuchan enfermedad crónica, ¿qué se acuerdan al toque? Diabetes, así es, paciente renal en diálisis, o sea, renal crónico, cirrótico, insuficiente cardíaco. Y ahí están todos. Entonces ya tienen todos los factores de riesgo. Si no, la pregunta es bien sencilla generalmente. Dice, paciente sin factor de riesgo, de frente les dan la clave, ¿no? Entonces, si no tiene factor de riesgo y es ambulatorio, lo puedo tratar con monoterapia. O sea, la monoterapia solo funciona en el paciente ambulatorio y sin factor de riesgo, que son la gran mayoría, dicho ese paso, ¿eh? Son la gran mayoría. Entonces, no tiene factor de riesgo y es ambulatorio, puedo darle monoterapia. Puedo darle monoterapia. ¿Y por qué puedo darle monoterapia? Porque la acitromicina o cualquier macrólido, como claritromicina, que es lo que más se ha preguntado increíblemente, a pesar de que en el mundo la recomendación es acitro, en nuestro país se pregunta más por claritro. ¿Ok? Pero es macrólido, acitro o claritro, ¿ok? Hasta eritro. ¿Y por qué? Porque coge los atípicos, es de alta elección en atípicos, y coge neumococo hemófilus si no hay factor de riesgo, si no hay resistencia. Entonces coge neumococo hemófilus si no hay incidencia. Entonces por eso es que el macrólido se sobra. Y la alternativa es la tetraciclina, doxiciclina. También se sobra. Entonces yo puedo utilizar cualquiera de los dos. Claro, primero macrólido. ¿Por qué no podría utilizar macrólido? Tiene alergia a los macrólidos, doxiciclina. ¿Ok? Entonces esa sería la alternativa. ¿Cuántos días de macrólido? Si es acitro, 3 a 5 días. Si es claritro, 5 a 10 días. Y si es doxiciclina, 10 días. ¿Ok? Eso es lo característico. No, mi paciente tiene factor de riesgo. Sí tiene. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene factor de riesgo, el factor de riesgo es de que haga resistencia en neumococo o hemófilus. Y entonces, si tiene posibilidad de hacer resistencia en neumococo o hemófilus, tengo que añadirle un beta-lactámico. Acuérdense que hemófilus y neumococo son más sensibles a beta-lactámicos. Entonces, a esa acitro o macrólido que había escogido, le voy a añadir un beta-lactámico, que puede ser amoxiclavulánico o puede ser ceftriaxona. ¿Qué es lo que más se usa en nuestro país y qué es lo que está más recomendado hoy en día? Ceftriaxona. Ambulatorio, sí, ya está autorizado a utilizar ceftriaxona ambulatoria. 1 gramito y su macrólido. ¿No? Y su macrólido. Eso es lo característico para el que tiene factor de riesgo en la comunidad. Pero lo voy a hospitalizar. Si lo hospitalizas, siempre le vas a dar betalactámico más macrólido. No hay posibilidad de que les des terapia, monoterapia. ¿Ok? El hospitalario, el que lo voy a hospitalizar, porque mi CURB salió en 2, a ese siempre le voy a dar ceftriaxona más macrólido.
¿Ok? Entonces, ahí es. Una posibilidad también es la fluoroquinolona, pero ojo que la fluoroquinolona no se recomienda en nuestro país porque es de alta vigilancia para drogoresistentes. Entonces, sin embargo, fluoroquinolona se podría utilizar también como levofloxacino y moxi, por si acaso. Pero el ministerio recomienda no tocarlos para no ejercer resistencia ante tuberculosis. Esto es comunidad. ¿Cómo es el resto de las neumonías? ¿Cómo será una neumonía por aspiración? Sencillito nada más, ¿ok? Aspirativa, sea hospitalario o no, el paciente se hace neumonía aspirativa porque el paciente tiene algún trastorno de sensorio. Este es básico. O sea, toda pregunta que ustedes vean que de inicio le dice paciente alcohólico, que ha estado en etilismo agudo, paciente que ha tenido un T grave, pérdida de conciencia, posictal después de convulsión, ha tenido un infarto cerebral, o sea, algo que les indique trastorno del sensorio, como que es un crónico, por ejemplo, ¿no? Como que es, por ejemplo, un paciente crónico postrado o que tiene una enfermedad neurodegenerativa. O sea, cualquier trastorno del sensorio es lo clásico para aspirarse. Y se dan cuenta que se ha aspirado porque su tos es con expectoración abundante, más de lo normal. Expectoración abundante y adicionalmente a eso, ya más fácil, fétida, pútrida, maloliente. ¿Y por qué es fétida, pútrida o maloliente? Porque tiene anaerobios. Entonces, la aspiración parte del mecanismo de pérdida de protección de la vía aérea. Por eso los alcohólicos tienen esa predisposición en el etilismo. ¿Okay? Es una neumonía que el 90% de las veces es derecha. Generalmente es derecha. Entonces, una neumonía típicamente derecha, pero también puede ser izquierda, 90%. Generalmente el lóbulo inferior. Ok, bacán. Y riesgo alto de absceso, ¿no? Que el 99% de los abscesos son asociados a neumonías aspirativas. ¿Por qué? ¿Quién absceda? Anaerobios. Dicho ese de paso, ¿quiénes cavitan? También eso hay que tener en cuenta. Generalmente cavitan específicamente, primero anaerobios, de ahí sigue Staphylococcus aureus y de ahí sigue Pseudomonas, ¿no? Esos son los que cavitan agudamente. ¿Y quiénes cavitan crónicamente? Tuberculosis y micosis pulmonares. Micosis pulmonares. Entonces, esta es la que cavitan crónico y estos son los que cavitan agudo. Y entonces, un anaerobio tiende a cavitar, a necrosar y forma absceso por eso. ¿Dónde lo suele formar? En la zona que tiene menos aire. En el lóbulo inferior, la zona de menos aireación es el ápice. En el ápice del lóbulo inferior. Entonces, ¿cuál será el tratamiento de elección? Siempre debe haber clinda. ¿Por qué? Porque es el antianaerobio de elección en pulmón. Es el antianaerobio de elección en pulmón. Siempre debe haber clinda. Asociado a ceftriaxona es lo ideal. Pero hay respuestas que solamente te ponen clinda. Entonces, mejor respuesta siempre tiene que tener clinda. ¿Ok? El amoxiclavulánico es una alternativa cuando el paciente no está hospitalizado. O sea, casi nunca. Porque la mayoría de las preguntas se refieren a pacientes que los llevas a la emergencia, ya están en la emergencia, ya está hospitalizado. Entonces, amoxiclavulánico no puede ser. ¿Ok? Solamente paciente que no está hospitalizado. Y cuando la aspiración puede ser hospitalaria, sí. Más frecuentemente en el que se intuba las primeras 48 horas. Recuerden que la neumonía asociada a ventilación es cuando se hace la neumonía después de las 48 horas de intubado. Pero cuando la neumonía se hace en las primeras 48 horas de haber sido intubado, es aspirativo. Después de 48 horas ya es neumonía asociada a ventilación. ¿Ok? Ese es el concepto. Entonces, hospitalario, más frecuentemente asociado a intubación temprana. Ese paciente hay que utilizar piperacilina tazobactam como elección. ¿Ok? Piperacilina tazobactam. ¿Por qué piperacilina tazobactam? Porque la piperacilina es anti-pseudomonas y asociado a tazobactam, gran potencia antianaeróbica. Y por último, el paciente con neumonía hospitalaria. Entonces, habíamos dicho que tiene que tener 9 infiltrados en radiografía de tórax, ¿o no? Sí. Y tiene que tener 9 infiltrados, pero en el caso del hospital tiene un criterio de entrada básico. La neumonía se hace 48 horas después de haber hospitalizado. Entonces, el criterio de ingreso es más de 48 horas. Más de 48 horas. O sea, no, mi paciente está tosiendo desde que entró. No, ya no es hospital, ya no es intrahospitalario, es comunitario. Entonces, más de 48 horas, cualquier signo de infección más infiltrado. En la neumonía intrahospitalaria, cualquier signo de infección sirve, no tiene que ser condensación. O
O sea, tengo fiebre y le encontré un infiltrado, neumonía hospitalaria. ¿Tiene PCR alto? También. ¿Tiene leucocitosis con vecina izquierda? También es válido, ¿ok? Entonces, cualquier signo de infección. La causa más frecuente hoy en día de neumonía intrahospitalaria es estafilococo meticilino resistente. Estafilococo meticilino resistente. ¿Ok? Ese es lo más frecuentemente visto hoy en día en los hospitales. Y le sigue cerquita nomás las enterobacterias, o también llamados bacilos gram negativos entéricos. ¿Como qué? Como Klebsiella pneumoniae, como Escherichia coli, como Proteus, incluso Pseudomonas cinetobacter. Esos son los bacilos gram negativos. Pero a la cabeza, Klebsiella dentro de los que no son tan severos. Entonces, estos son generalmente o es estafilo o es bacilo gram negativos. Doctor, no me pusieron estafilo, pero te pusieron bacilo gram negativo, marca bacilo gram negativo. Porque eso es lo que suelen hacer en las preguntas, ¿ok? Entonces, dependiente de lo que voy a tener en estos pacientes, si tengo alto riesgo de pseudomona, la pregunta me lo dice, paciente con alto riesgo de pseudomona o paciente con cultivo positivo a pseudomona, ¿qué dice mi norma nacional? Mi norma nacional, y eso no lo puedo ignorar, es que use ceftazidima más amica. Ante el alto riesgo de pseudomona demostrado o cultivo positivo, mi norma nacional me dice usa ceftazidima con amicacina. Eso está normado. Y tiene su lógica, porque hasta que no tengas demostración que hay resistencia a ceftazidima, con amicacina hacen buena sinergia. Pero además la amicacina evita bacteriemias. Más que todo se utiliza para evitar bacteriemias. Mientras que si el riesgo a pseudomona no existe, ceftriaxona banco puede ser suficiente. Y si el riesgo a pseudomona existe y es empírico, mejor es cefepime. Miren lo que estoy diciendo, empírico es mejor cefepime. Pero cuando la pregunta me dice, paciente con pseudomona, si está demostrado, cefta. No está demostrado, allá, es empírico, sí, cefepime. ¿Ok? Eso es lo que se hace con el riesgo a pseudomona. En la neumonía del hospital existe una variante asociada a ventilación. Y les había dicho hace un momento, ¿no? La variante asociada a ventilación es el hecho de que el paciente lo intubaron y la neumonía la desarrolló 48 horas después de intubado. Entonces, el paciente lo intubaron por cualquier momento, protección de vía aérea, etcétera. De pronto, el paciente 48 horas después comienza a hacer expectoración abundante, fiebre, o sea, y ¡pum! Placa, nuevo infiltrado, que es el gol, para decir que eso es neumonía. Entonces, la causa más frecuente, ahí sí es pseudomona, a priori. De ahí sigue Cinetobacter y estafilo. Entonces, por eso, la neumonía asociada a ventilación, que es la que más se ve en cuidados intensivos, o sea, porque el paciente está intubado y lo suelen hacer 48 horas después, entonces, por eso es que tienen que usarse carbapenems. Por eso es que en los neumonías asociadas a ventilación, si tú demuestras que es neumonía asociada a ventilación, la elección va a ser carbapenem más banco, o sea, imimero más banco. ¿Por qué? Porque tienes que coberturar, además de pseudomona, a Cinetobacter. ¿Y por qué no le puedo dar cefepime, doctor? Porque a Cinetobacter no responde a ninguna cefalosporina. ¿Ok? Entonces, por eso es que de inicio se usa carbapenem. Eso es lo típico en la neumonía asociada a ventilación.